Vamos a reflexionar esta tarde con la ayuda del Señor sobre la relación o la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. En el anuncio de esta escuela de la fe está puesto el signo de interrogación, ¿judíos o cristianos? Como diciendo, ¿somos judíos o somos cristianos? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Porque claro, el tema es que Jesús no predicó un Dios diferente del Dios del Antiguo Testamento. Jesús predicó al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de David, de Jeremías, de Isaías, de todos los profetas. Y ese mismo Dios es el que el Señor anunció, profundizando en el ser de Dios y revelándonos el secreto de Dios, a saber que Dios lleva en su seno desde toda la eternidad un Hijo que es Él mismo, Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Pero claro, si es el mismo Dios, entonces, ¿cómo vivimos la relación con Él? Los cristianos la vivimos de una manera y los judíos de otra, y eso es lo que, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos comprender hoy. Empecemos por el judaísmo. En el judaísmo la salvación ocurre por el cumplimiento de la ley. La alianza que Dios hace con el pueblo de Israel a través de Moisés es una alianza que se basa en el cumplimiento de los mandamientos y preceptos dados por Dios, en lo que se llama el libro de la alianza. En el libro del Éxodo leemos: «Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todas sus normas, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos las palabras que ha dicho el Señor». Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Conocer la ley del Señor es una gracia inmensa, porque la ley del Señor es el conjunto de señales, de indicaciones que Dios nos ha dado para recorrer el camino de esta vida de una forma acertada, de una forma que nos conduzca hacia Él. De hecho, la palabra hebrea para designar la ley de Dios, la Torá, significa dirección, camino. Y los mandamientos son como mojones que hay al lado de ese camino para evitar que nos perdamos, que nos salgamos del camino, Y entonces son indicaciones que Dios nos da para recorrer el camino de esta vida de una forma acertada, de una forma que nos conduzca hacia el cielo, hacia Él. Ese mapa, esa dirección, la Torá, ese conjunto de indicaciones, en ese mapa están marcados los caminos equivocados. Esos son los preceptos, los que nos indican los preceptos negativos. Por ejemplo, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás actos impuros, etc. Son preceptos negativos, son mojones al lado del camino que nos dicen: no vayas por ahí, porque si vas por ahí te caes al barranco. Y al mismo tiempo hay otros mojones que nos indican los caminos acertados, los preceptos positivos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Vete por ahí, transita por ahí, y de esa manera caminarás hacia el Señor y llegarás a su presencia en el cielo. Por eso, conocer la ley del Señor es una gracia inmensa, y por eso el Salmo primero canta la belleza de cumplir la ley del Señor.
El Salterio, que empieza con el Salmo número 1, como es normal, y que la tradición atribuye al santo rey David, pues empieza diciendo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Conocer la ley del Señor es una bendición. La salvación se obtiene cumpliendo los mandamientos de la ley del Señor, siguiendo fielmente las indicaciones, las señales, los preceptos que Él nos ha dado en su santa ley. Esa es la opción fundamental y decisiva que cada hombre tiene que hacer y que le acarrea la bendición y la felicidad si elige obedecer, o la maldición y la desgracia si elige desobedecer. El libro del Deuteronomio lo indica de manera muy gráfica. Mira, yo pongo ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Maldición si desoís los mandamientos del Señor vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os prescribo hoy. Esta es la experiencia fundamental, la aportación fundamental del Antiguo Testamento. Pero ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre ya en el Antiguo Testamento? Pues que los israelitas experimentan que no pueden cumplir la ley, que no son capaces de cumplirla bien, de cumplirla de manera total. Eso lo dijo San Pedro en su discurso el día de Pentecostés, al referirse a la ley como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. De manera que la situación es esta: conocer la ley del Señor es una bendición, porque sabemos el camino que hay que seguir. Pero resulta que no somos capaces de seguir ese camino por completo y de manera total. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues ocurre que Dios, en su misericordia, por boca del profeta Jeremías, anuncia una alianza nueva. Una alianza que, a diferencia de la primera, no será violada ya más, porque a diferencia de la primera alianza, que consistía en el don de una ley escrita en tablas de piedra, la nueva alianza consistirá en el don de una ley interior al hombre. De manera que el hombre no se tendrá que confrontar con unos preceptos que están escritos ahí, distintos y distantes de él, sino que le bastará mirar a su interior. Jeremías anunció: «He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, dice el Señor, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Este es el remedio que Dios ha pensado al constatar que el pueblo de Israel no era capaz de cumplir la Torá, de cumplir la ley del Señor. Os daré una nueva alianza. Es la única vez en todo el Antiguo Testamento en que aparece la expresión nueva alianza, expresión que repetirá Jesús en la última cena cuando dirá: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros».
Por esta nueva alianza en la sangre de Cristo se nos va a dar una ley, pero una ley interior al hombre, esculpida en su corazón, de tal manera que, siguiendo el propio corazón, el hombre cumplirá la ley. ¡Qué maravilla! La verdad es que el único hombre en el que esto se ha cumplido, digamos, al 100%, ha sido en Cristo. Él no tenía que estudiar la Torá. A él le bastaba seguir su corazón. En una película que vi hace poco hay una escena imaginada por el guionista, porque en los evangelios no está, en la que el Señor, discutiendo con unos rabinos en la sinagoga, se acerca a un rabino y le dice al oído en voz baja: yo soy la Torá. Como diciéndole: tú hablas mucho de la Torá, de la ley soy yo. Y es verdad, porque Él es no solo el autor de la ley, sino es la realización perfecta y maravillosa de la ley. Entonces, 20 años después de que Jeremías escribiera estas palabras, otro profeta, Ezequiel, precisó la manera como se va a realizar lo anunciado por Jeremías. Y lo hizo hablando de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Y entonces toma Ezequiel las mismas palabras de Jeremías y dice: infundiré mi espíritu en vosotros. En vez de decir infundiré mi ley, como dice Jeremías, Ezequiel dice infundiré mi espíritu. Por lo tanto, la ley interior de la que habla Jeremías no es otra cosa más que el Espíritu mismo del Señor, que en el Nuevo Testamento sabemos que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor consubstancial del Padre y del Hijo. Así se entiende lo que Jeremías afirma a continuación: ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. San Juan, en su primera carta, les dice a los cristianos a los que escribe: y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. La unción es el Espíritu Santo, que de Él, de Cristo, habéis recibido, permanece en vosotros y por lo tanto no necesitáis que nadie os enseñe. Basta que sepáis escuchar la voz del Espíritu en vuestro corazón. Esto ya nos permite comprender la gran diferencia que hay entre la manera de relacionarse con Dios en el judaísmo y en el cristianismo. San Juan escribe al principio de su Evangelio: la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Moisés fue el mediador de la antigua ley y podía serlo precisamente porque era una ley externa. Podía comunicar la ley de parte de Dios a Israel, transmitirle la voluntad de Dios que se expresaba en la ley. Pero en el caso de Jesús ya no se trata de transmitir una ley externa, se trata de transmitir el Espíritu Santo. Amigo, una cosa es transmitir unos preceptos, decir: Dios me ha dicho que os diga esto. Eso era la antigua ley, la Torá. Otra cosa es la nueva ley, que es el Espíritu Santo infundido en nuestros corazones.
¿Qué hombre puede hacer eso? Ninguno, a no ser que sea Dios. Jesús es Dios que se ha hecho hombre y Él es el que puede transmitirnos el Espíritu Santo, infundirlo en nuestro corazón. Y Él, el Espíritu Santo, es la nueva ley. De modo que la diferencia entre la alianza del Sinaí y la nueva alianza en la sangre de Cristo consiste en que la primera es la recepción de un conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios, mientras que la nueva alianza en la sangre de Cristo no es en primer lugar un conocimiento, sino una presencia, la presencia del Espíritu Santo, que nos comunica una vida y con esa vida una fuerza, la vida y la fuerza misma de Dios que se nos da a nosotros y nos hace capaces de cumplir los mandamientos del Sinaí. Porque los mandamientos del Sinaí no han caducado, los tenemos que cumplir. Pero claro, el problema era que ya se vio en el Antiguo Testamento que no había manera de cumplirlos todos. Entonces, pues hace falta una vida nueva y una fuerza nueva en nosotros para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos del Sinaí, los 10 mandamientos. Esa fuerza y esa vida es el Espíritu Santo infundido en nuestros corazones. Y eso nos lo da Cristo. Esta diferencia fundamental se puede expresar diciendo que en el judaísmo me salvo por el cumplimiento de la ley, de la Torá. Me salvo, cumplo los mandamientos y adquiero así la salvación. Mientras que en el cristianismo soy salvado. No me salvo yo, soy salvado por la fe en Cristo y por el bautismo que me otorga el don del Espíritu Santo. Y por eso San Pablo escribe en la carta a los Efesios: estáis salvados por la gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Para que nadie se chulee de sus buenas obras. Lo que salva es la fe y eso es un don de Dios. Detrás de esta diferencia fundamental en la manera de entender la relación con Dios, claro que yo he anunciado esta escuela de la fe con interrogante porque a veces tengo la sensación de que algunos cristianos razonan como si fueran judíos. Razonan diciendo, yo cumplo. Y como cumplo, cuando llegue, el Señor me tiene que pagar. Pero nuestra fe no dice eso. Nuestra fe dice que gratuitamente, sin mérito alguno por parte nuestra, recibimos el Espíritu Santo y Él nos hace capaces, nos da la fuerza para cumplir los mandamientos del Señor. Por lo tanto, ese cumplimiento no es un mérito nuestro, es una gracia suya. Por eso dice San Pablo, para que nadie pueda presumir, es una gracia. Si no me hubieras dado tu Espíritu, Señor, yo estaría todavía sin sacar los pies del plato y repitiendo los mismos pecados de siempre. Detrás de esta diferencia subyace una diferencia de tipo antropológico y ético, y es que el judaísmo está convencido de que el hombre puede, con las fuerzas de su naturaleza que Dios le ha dado, cumplir perfectamente la ley de Dios, lo que Dios le pide, lo que agrada a Dios. Los judíos dicen, Dios te ha dado la ley y tú tienes fuerza para cumplirla. Cúmplela, ya está.
En cambio, el cristianismo piensa que el hombre, en su condición actual, es esclavo del pecado y no puede realizar el bien, porque está esclavizado por el pecado. Esto San Pablo lo vivió de manera dramática y lo expresó muy bien cuando escribió: querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el realizarlo. Y San Pablo, así como diciendo, casi como disgustado con esa situación, ¿no? Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me sacará de esta condición? Pues me saca la recepción del Espíritu Santo. Os voy a leer un texto de un pensador judío, está escrito por un judío. Dice: el judaísmo rabínico, como el judaísmo moderno, afirman que el hombre es bueno por naturaleza. El cristianismo, en cambio, que es malo por naturaleza. Ya sé que decir esto no está de moda, pero acordaos de que el Señor dijo en una ocasión, nos lo narra San Lucas: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, etc. O sea, pero el Señor no fue diciendo todo el mundo es bueno. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo: si vosotros que sois malos. Efectivamente, el cristianismo piensa que el hombre es malo por naturaleza. Los judíos admiten que el hombre puede cometer pecados, pero que con la conversión vuelven al favor divino. Lo que pasa es que los judíos creen que la conversión es una decisión de la libertad del hombre. Y los cristianos creemos que la conversión es una decisión de la libertad del hombre indicada, suscitada, sostenida y ayudada por la gracia. Y que si no, no hay conversión. Porque si no, es lo que escribe Pablo: veo el bien y lo quiero, pero no soy capaz de hacerlo. Pablo cree que el hombre está sujeto al pecado hereditario del que no puede librarse. Los judíos creen que cada hombre, con la conversión y las buenas obras, obra la propia redención. Es decir, que cada hombre, si cumple la ley, se salva él. El cristianismo cree que el hombre tiene necesidad de una redención obrada por otro en su lugar, y que la muerte de Cristo es esta redención. Esto dice este pensador judío que ha comprendido bien la diferencia entre judaísmo y cristianismo. El paso del judaísmo al cristianismo comporta un cambio de mentalidad muy radical. Exige dejar de creer que es la observancia de los preceptos de la ley la que me hace justo a los ojos de Dios, y empezar a creer que es no una actividad mía, sino la actividad de otro, de Cristo, la que me hace justo, porque me comunica su misma vida de resucitado, y mi papel se reduce a acoger esta vida con un acto de libertad, que es el acto de fe. ¿Esto es fácil o es difícil? Hay quien dice: para vosotros cristianos esto es muy fácil, porque vosotros decís, como Dios me ama y me perdona, pues ya está. Pero claro, para ser cristiano hay que poner la mano así. Y poner la mano así para recibir un don, ¿es fácil o es difícil? Pues mirad, el orgullo del hombre hace muy difícil esto. Porque el orgullo del hombre quiere poder presentarse ante Dios y decir: me debes la salvación, porque yo he cumplido. Y claro, quien mendiga
no puede exigir nada. San Pablo vivió este proceso de pasar del judaísmo al cristianismo en carne propia y escribió: lo que era para mí ganancia, que era cumplir, porque Pablo dice, yo cumplía los mandamientos de la Torá, y de lo que era para mí ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Para los judíos, la ley es lo que Cristo es para nosotros. Para los judíos, la ley es la palabra de Dios, el agua que apaga la sed, el pan que da la vida, la cepa de frutos exquisitos, la que tiene los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y para los cristianos, todo eso es Cristo. Un cristiano tiene la impresión de que la Torá es para los judíos lo que Cristo es para los cristianos, y así es en verdad. Para un judío, conocer su religión consiste esencialmente en conocer y observar a la perfección un código de leyes. Para un cristiano se trata de conocer a una persona, a Cristo, de amarle y de seguirle. Pese a la etimología de la palabra discípulo, que quiere decir alumno, en el cristianismo ser discípulo no consiste en aprender una lección, sino en seguir a una persona, participando de su muerte y resurrección, compartiendo su destino y acogiendo el don, que es una gracia que Él ha obtenido por mí. La novedad del cristianismo la expresa San Pablo diciendo: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pongámonos de pie y oremos aclamando el nombre de Jesús, el único nombre en el que se nos ofrece la salvación. Cumpliendo el mensaje de los profetas inspirados por Dios, tú has venido a la tierra, Jesús. Tú, el infinito, has habitado entre nosotros y has tenido compasión de nuestras enfermedades. Desde entonces, sanados por tus heridas, habiendo recibido la salvación, te aclamamos diciendo: Jesús, verdad que expulsa la mentira. Jesús, luz sin ocaso. Jesús, Dios constante en tu misericordia. Jesús, pan de vida, sacia mi hambre. Jesús, fuente de inteligencia, calma mi sed. Jesús, túnica de alegría, cubre mi indignidad. Jesús, que das a quien te pide, concédeme llorar mis pecados. Jesús, que abres a los que llaman, abre mi corazón a tu amor. Jesús, redentor de los pecadores, purifícame de mi pecado. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.